La última intervención de vocero, el doctor Wilson Arias, por el Polo Democrático. 10 minutos. Gracias, presidente. Quiero, dadas las discusiones que se han dado y antes de presentar ponencia, referirme a algunos de los puntos que me parecen que son nodales de la discusión. Quiero empezar por aquella que dice que vamos a tener reformas pensional, salarial, laboral y probablemente otras medidas asociadas a lo que han llamado en Ecuador el paquetazo económico. Y destacar en esta primera intervención la similitud de la situación colombiana con la argentina, con la ecuatoriana, entre otras, con una presencia muy importante del Fondo Monetario Internacional. Asunto sobre el cual hay perfecta continuidad entre el gobierno de Santos, que preservará las condiciones, y el gobierno de Duque, que va a desarrollar una política marcadamente cercana a la influencia del Fondo Monetario y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros, para mencionar de entrada algunas discusiones. Voy a presentar un video referido para introducir la discusión sobre reformas laborales y pensionales. Vean este video, por favor, de la intervención que hacía el doctor Álvaro Uribe, por entonces presidente de la República, acerca del asunto laboral y la jornada laboral, discusión tan en boga por estos días. Por favor, el video. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A Colombia la está matando la pereza. No me la repita. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño. No me la repitan, por favor, párenla ya, porque la verdad es que ofende a la inteligencia de los trabajadores colombianos y al país. ¿A quién le creemos? Al Álvaro Uribe de hoy, que dice que hay que rebajar la jornada laboral para compartir con la familia. Al Álvaro Uribe, presidente, que decía que a Colombia la mata la pereza y hay que prolongar la jornada de trabajo. Eso es lo que dice explícitamente en demérito de los otros. ¿O le creemos? Permítame, por favor. Permítame. Doctor Uribe, por favor, atienda. Y adicionalmente, al Álvaro Uribe de los 90, que nos aplicó la reforma laboral, lo que fue copartícipe de la reforma laboral y pensional de entonces. Creo que hay que creerle a los tres. Esta es mi discusión. Y en materia pensional hay que creerle también al Álvaro Uribe de esas otroras épocas y las actuales. Y a Luis Carlos Sarmiento de unas y otras épocas. Porque todas tienen un signo común, aunque algunas hablen de prolongar la jornada y otras de reducir la jornada. Y el asunto se reduce a lo que los teóricos llaman, voy a ponerlo en esos terminachos, pero lo trato de explicar, el tema de la plusvalía absoluta. Usted explota más la fuerza laboral, aumentando la jornada laboral, pero también reduciendo el salario. Y hay varias formas de reducir el salario en beneficio de otro sector, del capital. Una, por ejemplo, muy socorrida en unas épocas, aumentar el salario por debajo del índice de inflación y por debajo de los índices del precio del productor. Hay una evidente demérito del salario en términos de formación bruta de capital, comparado con la formación bruta de capital. Pero también se puede hacer por la vía, por ejemplo, de decidir que yo aumento la versión legal de la jornada diurna, con lo cual al final de mes los trabajadores que antes devengaban distinto trabajando la jornada nocturna tienen una menor compensación salarial, derivan un mejor salario, luego hay mayor rentabilidad del capital. Pero también se puede hacer como se propone ahora, pagándole por horas miserables por debajo del salario mínimo a los jóvenes y a los nuevos trabajadores, y logrando que mediante ese tipo de contratación la seguridad social bastante precaria de hoy ya no sea pagada por el conjunto de trabajadores y empresarios, sino que lo pague el conjunto de la sociedad a través de los beneficios económicos periódicos, de modo que lo que vamos a tener inexorablemente es que si se aprueba esa reforma, mañana la mayoría de los empleadores van a conducir la contratación a aquella por horas, por debajo del mínimo. Es más, pueden perfectamente distribuir el mismo salario mínimo dedicado hoy a un trabajador a medias jornadas de dos trabajadores, y por ese solo hecho, sin mermar nominalmente el salario, deja de pagar la misma seguridad social y obtiene una ganancia adicional,
Luego esa propuesta lo que va a conducir es a lo mismo que condujo, por ejemplo, las órdenes de prestación de servicios que se prometían para sectores muy localizados del mundo de la producción y hoy son los que se han generalizado. En la brevedad del tiempo, pongamos los puntos sobre las sillas también sobre el tema de la reforma pensional, de la cual dice Álvaro Uribe no estar hoy promoviendo el aumento de la edad, y es verdad. Es que una reforma pensional paramétrica no solamente se puede referir al tema de la edad, también se puede referir al número de semanas cotizadas, por ejemplo, y en este caso, como se ha venido proponiendo, al aumento de los aportes que tenga que dar el mundo del trabajo al mundo del sector financiero, quien hoy mayoritariamente deriva beneficios del régimen pensional privado. Les hago notar, dos fondos privados de pensiones hoy administran el 80% del sistema. Luis Carlos Sarmiento Angulo incluido, desde luego. Un ganador neto, que por lo demás tiene que auspiciar estas y otras reformas, pero se me olvidó a una, no me perdono si no la menciono. La propuesta novísima, vamos a ver que no es tan nueva, según la cual para darle empleo a los jóvenes ahora hay que precarizarlos mucho más y aceptar que un joven, por ser joven profesional, pero joven, se le pueda pagar el 75% del salario mínimo, fórmula que ya ensayó en su oportunidad el mismo doctor Álvaro Uribe, o que fue la 789 en relación con el contrato de aprendizaje. Le prometieron a los aprendices que si aceptaban dejar de recibir un contrato laboral con la asignación correspondiente y permitían ganar el 75% del mínimo, dice que iba a ser un mundo mejor para la juventud. Y eso no es lo que ha ocurrido. Los indicadores dicen exactamente lo contrario. Sobre esto, cuando discutamos reforma laboral, voy a traer detalladamente la estadística para comprobar que es rotundamente falso. Y los hechos hablan por sí mismos. La promesa malhadada que se hizo hace décadas y que hoy lamentablemente tiene ya no solamente a los jóvenes, sino también a los otros grupos poblacionales como lo tienen, porque hay que decirle al país y a los jóvenes, cuando sean remunerados de esa manera miserable, muy probablemente van a engancharse jóvenes, pero en demérito de otros núcleos, es decir, van a desvincularse otros segmentos de la población que no reúnen las mismas condiciones de aquellos precarizados, y entonces el desempleo va a variar en su composición, pero va a seguir siendo el mismo, porque el mundo del trabajo es lo que se ha venido afectando con la desindustrialización y la desagrarización del país. Pero voy al segundo punto. ¿Por qué estas reformas? ¿Qué tienen de común con el Ecuador? Tienen de común que en general el Fondo Monetario Internacional y el sector financiero, léase de nuevo Luis Carlos Sarmiento Angulo, están pidiendo el mismo tipo de reformas desde hace décadas. Unas, disminución de la inversión social, cosa que se hace permanentemente, y dos, reformas laborales, reformas pensionales, reformas financieras, reformas arancelarias, es decir, anexionismo del mercado interno al pedido de estos sectores, y hoy está presionado, y no quiero dejar de decirlo, por las circunstancias económicas, y con esto inicié, que padecen conjuntamente varios países de América Latina, y basta con echar una ojeada ni siquiera de especialista. Miren Argentina, miren Ecuador, miren Colombia. ¿Cuáles son sus comunes denominadores? De una parte, la altísima injerencia, la presencia del Fondo Monetario Internacional, y por eso me remito a Santos. Fue Santos quien dejó aprobado un cupo del Fondo Monetario Internacional. Digamos que lo que hoy se distribuye en Santos y Duques, en el Ecuador lo hizo solito Lenín Moreno. Pero eso no hace distinta a la circunstancia colombiana. Eso lo que exhibe es el continuismo entre el santismo y el uribismo en materia económica y en estos ítems. ¿Qué tienen de distintos los unos y los otros, por Dios? El uno aprueba el cupo, el otro desarrolla la política en concreto, y mírenlo en materia agraria para ver si no es igual. ¿En qué orden se distingue el uribismo del santismo? Y eso que decían, que venían a sepultar, a desmontar el santismo ladrillo por ladrillo. ¿Cuál ladrillo por ladrillo? Lo que están haciendo es construir la misma política antinacional y antipopular, y contra los trabajadores, los sectores laboriosos y las capas medias. Ese es el proyecto. Eso es lo que quiere Uribe con su propuesta. Eso es lo que quiere Uribe hoy con su propuesta de reforma laboral. ¿Qué le han hecho, doctor Uribe, los jóvenes a usted? ¿Qué le ha hecho la juventud colombiana al Centro Democrático para que atente de esta manera contra sus intereses? Pues bien,
Ellos Un minuto, senador. a lo que asistimos es a la continuidad de la receta del Fondo Monetario Internacional que paquetazo tras paquetazo desde hace décadas aplica de manera inclemente sobre los colombianos y en buena medida, ya volveré en la ponencia sobre el tema, tantas veces cuando se necesite, doctor Uribe, para demostrar cuál es su comportamiento antiobrero y particularmente contra la juventud en este periodo de la vida nacional colombiana. Gracias, presidente. Para una réplica, senador Álvaro Uribe. Gracias, señor presidente. Conozco la intemperancia mentirosa. Desde que me propuse que el SENA se multiplicara, como en efecto en mi gobierno se multiplicó por 8. Quien hoy me difama no quería sino un SENA burocrático, manejado por un sectorcito de trabajadores agitacionales, y se oponía vehementemente a la reforma que logró en nuestro gobierno que el SENA pasara de atender 1.150.000 trabajadores por año a atender 8 millones. Ecuador, ¿cómo está de feliz Diosdado Cabello? El coautor de la dictadura de Venezuela, diciendo que ya volvieron los vientos bolivarianos al Ecuador. ¿Y cómo lo celebran aquí? ¿Y qué diferencia? Mientras allá Correa acabó con la economía e hizo creer que iba muy bien, este presidente, ante una emergencia, tuvo que tomar una medida brusca. Y qué diferente de lo nuestro, que en materia de ese combustible fue el gradualismo. Y eso distingue el manejo que nosotros hicimos. Quiero decirle categóricamente a los colombianos que nunca he propuesto aumentar la jornada de los trabajadores. Ese video que aquí encuentran mis asesores era una referencia mía a mis compañeros, a mí misma, donde decía a los funcionarios públicos: no podemos tener pereza. El jefe del Estado invitó a todos los funcionarios públicos a trabajar con celeridad y sin pereza por el bien de los sectores menos favorecidos del país. Claro, cuando yo llegué a la presidencia dije: es hora de trabajar, trabajar, trabajar. Me refería al propio presidente, a los ministros, a los funcionarios. Me refería ese día a que el presidente, los ministros, los funcionarios, teníamos que anular, señor presidente, el concepto de vacaciones, de dominicales, de festivos. Y creo que eso lo cumplimos en 8 años. Jamás he propuesto aumentar la jornada de los trabajadores de Colombia. Al contrario, en la Ley 50 tan criticada, introduje 2 horas semanales en las empresas de más de 50 trabajadores que tenían que dedicar a la cultura, a la recreación y al deporte. Hoy encontramos un problema muy grave. Encontramos el problema de que en Colombia es un país en el que se necesita trabajar 56 horas a la semana para el mínimo vital, y es un país con una relación crítica señor presidente, entre el tiempo de familia y el tiempo de trabajo. Por eso hemos propuesto reducir la jornada de trabajo y facilitarle a los estudiantes que necesitan trabajar, que los puedan contratar por horas y por días. Colombianos, es mentiras. Nunca propuse aumentar la jornada de trabajo. Era una propuesta dirigida a mi persona y a los ministros, estimados ciudadanos. Era lo que de ahí se derivaba, o eso se derivaba de algo que guió aquellos 8 años. Trabajar, trabajar, trabajar. Gracias, señor presidente.